Bien, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Es un tema, la verdad que muy importante. Siempre que hablamos de incluir a todos en la participación de los procesos judiciales, se abordan temas que son ampliación de derecho. Este es el caso puntual de eso. ¿De qué va el convenio que se ha suscrito, doctora? Sí, el convenio en realidad se ha plasmado, que ya lo venimos trabajando, o sea, se materializó con el convenio, pero se lo viene trabajando, o sea, de hecho se lo está haciendo, pero era necesario plasmarlo, tenerlo ya en la normativa vigente. Primero por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, puntualmente en el acceso a la justicia, en este caso, y con más razón porque se aprobó recientemente la ley 27.710, que es la donde se reconoce la lengua de señas argentina como la lengua propia de la comunidad sorda, o sea, se lo reconoce como una minoría lingüística. Entonces, cumplimos con esta normativa de rango constitucional, esta ley que es de carácter nacional también, y ya lo venimos trabajando, o sea, venimos trabajando lo que es la Corte, el Ministerio Público Fiscal, están asistiendo a las personas sordas con intérpretes de lengua de señas y un mediador lingüístico, de acuerdo a la normativa que hay interna de la Confederación Argentina de Sordos, que es la que nuclea todas las asociaciones de sordos y fundaciones de sordos del país. Nosotros actuamos, o sea, no puedo actuar yo intérprete sola. Hay veces que nos pasó, como el último caso, que fue muy conocido, el de Gabriel Medina, de que él es una persona analfabeta, no tuvo la posibilidad de estudiar, o sea, no estaba escolarizado, y no estudió tampoco lengua de señas, porque por ahí la gente cree que el sordo nace sabiendo lengua de señas. O se imaginan que la lengua de señas es deletreada, cuando dicen ahora nacen la H, la O, la L, y tienen que ir a estudiar en realidad. Es como nosotros cuando nacemos vamos a aprender, aprendimos en la escuela los tiempos verbales, cómo conjugamos los verbos. Entonces nos pasó con este caso con Gabriel, por ejemplo, que fue el más conocido últimamente y uno de los más graves que hemos tenido, que él no sabe lengua de señas y él, pero sí se puede comunicar de otra forma. Conoce algunas señas porque las va adquiriendo en el contacto con los sordos, pero no estudió lengua de señas, no sabe leer, no sabe escribir, pero sí pudo explicar que fue víctima de un delito, que lo estafaron, que entonces a través de el mediador lingüístico, esa es la figura importante, la del mediador lingüístico, que es una persona sorda, idónea, que o sea que tiene experiencias en procesos judiciales, que estudió lengua de señas, está capacitado, hizo todos los cursos que corresponden de lengua de señas, también maneja lengua de señas internacional, y reconocido y legitimado por la comunidad sorda de la provincia y también a nivel nacional. Entonces, ya venimos haciendo este acompañamiento, lo que es en el Centro Judicial Capital y Centro Judicial Concepción. Se lo venía haciendo y ahora lo hemos plasmado en este convenio, que es muy importante porque es una manera de que el Poder Judicial viene escuchando a la comunidad sorda. Por eso hemos logrado hacer este convenio, porque la comunidad sorda está teniendo accesibilidad. No es que ahora dicen todos, hay muchos sordos, en realidad antes nunca pudieron ser escuchados. Entonces hoy en día nuestra Corte, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de Tucumán está escuchando a las personas sordas, les está dando todas las herramientas para que puedan acceder en igualdad de condiciones a la justicia. Bien. Doctora, entonces, ¿podríamos resumir entonces que el convenio lo que va a hacer es aquel contacto que ya lo tenían con las instituciones, se va justamente a institucionalizar y sistematizar en su práctica? Claro, porque en realidad tampoco es como, no te puedo explicar, por ahí esto no se conoce, los mismos jueces por ahí no saben a dónde buscar un intérprete, a dónde se van a comunicar, o qué, porque por ahí muchas veces hacen de intérpretes los familiares. Pero hoy en día en un proceso judicial, por ahí en muchos casos de abuso pasa, que por ahí la cuestión es intrafamiliar, entonces la persona no se anima a que su familiar sea el intérprete, que eso es lo que primero tienden a hacer, de que el familiar sea el intérprete, y en realidad necesita una persona ajena al proceso, donde tengan la confianza y se sientan con libertad para poder expresarse en su idioma. Entonces ahora los jueces ya el Poder Judicial sabe a dónde dirigirse. Acá en Tucumán tenemos 3 instituciones legitimadas. Esto significa que están reconocidas a nivel nacional y los miembros que en este caso, por ejemplo, en mi caso particular, que soy intérprete de lengua de señas, tengo 23 años
acompañando a la comunidad sorda y mis otras colegas, Melissa, Ana Lucía de otra institución, tenemos muchos años al lado de la comunidad sorda, porque eso también yo puedo ir, estudiar, sacarme 10 como intérprete, lleva muchos años llegar a ser un perito intérprete, por ejemplo. Claro. Entonces, pero si no tengo contacto con la comunidad sorda, no sirve. Entonces, y ahora hay que trabajar en conjunto, o sea, los intérpretes tienen que estar en contacto con la comunidad sorda, respetarlos. Nosotros solamente somos un puente de comunicación, por eso los cursos de lengua de señas también los tienen que dictar las personas sordas, no las personas oyentes. Claro. Entonces, doctora, ahora lo que hacemos es ese acompañamiento permanente desde el momento que la persona sorda llega al Poder Judicial. Tiene un mediador lingüístico que es su par, que ya se siente en confianza, acompañado, muchas veces llega conmocionado. Entonces él puede tranquilizarlo, porque llega conmocionado, llega nervioso, porque lamentablemente el que acude al Poder Judicial es porque tiene algún problema. Y claro, ya viene angustiado, ya viene sin saber qué hacer, impotente. Y lo bueno es que acá pueden tener su autonomía, pueden venir a expresarse, no hace falta que traigan a la mamá, al papá o a eso a lo que me refiero, poderles dar esta autonomía, esta independencia de poder expresarse con un par, y en el su par lo va a entender y va a haber alguien que va a ser la voz de esos dos. Entonces es muy importante esto, a nivel nacional es muy importante. Claro. Además tiene esto que usted nos mencionaba, doctora, ¿no? Que muchas veces quizás lo que viene a denunciar es intrafamiliar y vería coartados sus derechos porque aquel que vendría a ser su tutor o su representante quizás es la persona que lo está violentando. Exactamente, es su victimario. Claro. Es lo que sucede en la mayoría de los casos. Y acá este último caso que hemos tenido con Gabriel Medina, justamente él vino por una estafa y termina denunciando un caso de abuso sexual. Claro. Entonces, de casualidad lo contó cuando le dijeron, ¿quiere agregar algo más? Y él dijo sí, porque estaba con su par, siendo que antes habíamos ido los dos, por ejemplo, a la policía, que nunca lo contó. Pero cuando estaba con su par, con el mediador lingüístico, él no se ha podido expresar. Claro. Entonces, y ahí nos enteramos de que el victimario era su hermano, con el que vivía. Entonces, bueno, realmente es muy importante y se ha llegado a este punto. ¿Por qué? Porque se está visibilizando, se está visibilizando a la comunidad sorda porque está siendo escuchada. Y el Poder Judicial es un derecho, poder acceder a la justicia es un derecho humano, que hoy en día las personas sordas acá en Tucumán lo pueden ejercer. Entonces, nosotros, por ejemplo, este convenio lo informamos a la Confederación Argentina de Sordos, porque en la Confederación van viendo y van evaluando qué logros va teniendo cada provincia en temas de accesibilidad en general. Por ejemplo, hoy un temita que accesibilidad que nos está faltando acá en Tucumán es en el ámbito de la salud. Tenemos justo a Gabriel internado y no tenemos un intérprete que pueda estar disponible, con un mediador lingüístico. Ahí nos está faltando, por ejemplo, ahí hay un vacío en ese sentido. Pero acá, por ejemplo, y también, ¿sabes qué? El tema de nuestros honorarios. Somos muy poquitos los que estamos capacitados para intervenir en procesos judiciales. Somos ¿Sí o sí tiene que ser un perito, doctora? En realidad, yo actúo como perito en este caso, no tenemos en el Ministerio Público Fiscal un perito. Sí tiene que ser una persona que tenga la experticia necesaria. Bien. Que conozca algo de la ley. En mi caso soy abogada, pero por ejemplo tengo una colega, nuestras colegas son una psicóloga, la otra es licenciada en educación, y por ahí tenés que conocer la terminología, tenés que saber, por ejemplo, tenemos un código procesal penal que ha cambiado hace poquito acá en Tucumán, que no es el mismo código procesal nacional penal. Claro. Las instancias son diferentes. Entonces nosotros tenemos un código, hemos pasado a un sistema adversarial, entonces es diferente en Buenos Aires, por ejemplo, el proceso penal. Y vos a la persona sola le tenés que explicar cómo va a ser el proceso, cómo se va desenvolviendo, después qué viene, qué significa esta audiencia, para qué es, cuándo podés hablar, cuándo es tu momento de hablar, de ser escuchado. Y también se nos ha llevado internamente, ¿no? Esto a poder... los mismos operadores judiciales ya saben de que una audiencia con personas sordas es de más tiempo, lleva más tiempo que una persona oyente. Claro, por supuesto. Por ejemplo, también el horario a las personas sordas, más acá en el sur, por ejemplo, que vienen de La Cocha, de Alberdi, el horario no es para ponerle una audiencia a las 8 de la mañana, por ejemplo. O sea, lo recomendable es un poquito más tarde porque viajamos. Claro, claro. Por ejemplo, o sea, varias cositas que la vamos viendo ahí, estamos por hacer un protocolo, pero vamos aceitando todo en la marcha. Pero que los vocales nos hayan dado esta posibilidad de expresarnos, de plasmar lo que estamos haciendo en realidad, porque se plasmó lo que venimos haciendo,
y hemos ido aceptando todo este tiempo a medida que han ido surgiendo casos, porque cada vez son más. Eso nos da la pauta de que estamos abriendo una gran puerta a una minoría lingüística. Y es muy importante. Y acá en el sur tenemos muchísimos casos y lamentablemente los casos penales son la mayoría de abusos, pero en la parte civil tenemos muchos alimentos de personas sordas. Sí. Entonces, por ejemplo, juicios de alimentos hay muchos, y por ahí creen que porque una persona sorda cobra la pensión no se le puede embargar, y sí. Entonces, ahora que tienen conocimiento de eso, ya acceden a pedir alimentos, aunque sea un papá sordo, porque como tiene la discapacidad, por ahí creen de que no se le puede embargar, y sí, claro, los alimentos sí. Entonces, es importante que tengan ese acceso y se les puede explicar. Bien, doctora, la verdad que ha sido un progreso y ojalá que sigan avanzando. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio y también difundir esto. Y también es importante que sepan que hay que saber quiénes son los intérpretes que están capacitados en cada ámbito y qué institución está legitimada para decir esta persona está habilitada o no para intervenir en el proceso judicial, porque nosotros también tenemos mucha responsabilidad de lo que decimos en ese momento, y el mediador lingüístico también. Entonces, estas tres instituciones a nivel provincial son las legitimadas y las encargadas de ver el manejo y el uso de la lengua de señas en la provincia. Bien. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio y por escucharnos también de alguna manera. Hablábamos con la doctora Julia Pellene, intérprete de señas del Ministerio Público Fiscal.